Desde hace 20 años somos especialistas en energía solar fotovoltaica, climatización y biomasa. Distribuimos una selección de marcas y combinamos tecnologías con un solo objetivo: ayudar a nuestros clientes a reducir sus facturas energéticas. Estamos cerca de ti porque disponemos de una red de instaladores autorizados en toda España. Formamos profesionales y usuarios para que juntos consigamos cambiar el modelo energético y conseguir un planeta más limpio y sostenible. Bueno, empezaré un poquito contando qué es Bimax y un poquito nuestro producto y todo lo que hacemos. Bimax es una realidad que se ocupa del desarrollo de sistemas de calefacción a pellet, a biomasa, y pertenece al grupo Elmec. El grupo Elmec existe desde 1989 y Bimax es un poquito más joven porque es el sector calefacción que empezó a existir desde el 2005. Y bueno, ahora somos una realidad que trabaja en toda Europa y también desde más o menos 8 años trabajamos también fuera de Europa. O sea, no tenemos el mismo mercado desarrollado como lo tenemos en Europa, pero estamos empezando a trabajar siempre en más países también fuera. ¿Cuáles son nuestros productos? A partir de esta imagen podéis ver un poquito y haceros una idea de los productos que Bimax desarrolla. O sea, tenemos quemadores, calderas, generadores de aire. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle también más detalles sobre estos productos y dónde se puede instalar. Los quemadores. Los quemadores se dividen en quemadores domésticos y quemadores industriales. Los quemadores domésticos entran en una potencia de 25 hasta 70 kilovatios, mientras los quemadores de potencia industrial entran en un rango que empieza desde 90 kilovatios hasta 500 kilovatios. De hecho, en los últimos años también hemos empezado a desarrollar potencia más alta, que pronto serán oficiales. ¿Dónde se aplican los quemadores? Os quiero enseñar un poquito de imágenes para que os pueda enseñar dónde los sectores principales donde trabajamos con los quemadores. Por ejemplo, los quemadores lo podemos instalar, si hablamos de quemador industrial, en horno de panadería. ¿Cuál es la ventaja? Y luego lo vamos a ver en detalle. Si una panadería cambia quemador, si una panadería tiene, por ejemplo, un quemador a gasoil y convierte en un quemador a pellet, la ventaja es representada por el ahorro pasando desde combustible fósil a un combustible a biomasa. De todas maneras, de momento echamos un vistazo rápido de aplicaciones y luego vamos a ver en detalle los ahorros que puede ofrecer el pasaje desde combustible fósil a la biomasa. La que podemos ver, esto y son dos tipologías de horno más común que podéis encontrar donde os pueden, por ejemplo, solicitar el cambio desde un quemador a gasoil a un quemador a pellet. Otro sector de aplicación, por ejemplo, es el sector de la... David, ayúdame, por favor. Sí, claro. El sector de la... ¿cómo se llama? Bueno, son hornos de secado. Correcto, horno de secado normalmente pertenece al sector de automotive, donde se pintan, por ejemplo, a componentes de los coches o de camionetas, furgonetas y toda esta cosa. Pero
naturalmente pertenece al sector de la pintura. Otro sector también es los secaderos que pueden ser de miles de materiales, puede ser de maíz, puede ser también de tabaco, donde hicimos trabajo exactamente en España hace tiempo, por ejemplo. Y otro tipo de secaderos también puede ser de madera o de muchas otras cosas. Aquí, en la imagen, por ejemplo, hemos utilizado la imagen de un secadero de maíz, por ejemplo. Pero, naturalmente, puede haber de muchas más tipologías. Otro sector también que podemos ver aquí es los generadores de vapor. Generadores de vapor, entramos a hablar de sistemas industriales, porque claramente a nivel general lo más pequeño que se puede ver en este sector es a partir de 200 kilovatios hasta arriba. O sea, podemos llegar hasta 1 mega o 2 mega, o también más incluso. Caldera. La caldera se dividen en caldera doméstica y caldera industriales. La caldera doméstica tiene un rango desde 25 hasta 50 kilovatios. La caldera industrial tiene un rango a partir de 100 kilovatios hasta 500 kilovatios. ¿Cuáles son los sectores más comunes donde instalamos la caldera o donde se puede instalar esta caldera? Claramente las domésticas son en casa, o sea, el único sector son el sector doméstico. Cuando hablamos de calderas industriales, hay muchas más opciones. Por ejemplo, complejos de colegios, granja de animales o invernaderos. Luego veremos que en los invernaderos, de hecho, encuentra aplicación tanto la caldera como los generadores de aire caliente. ¿Por qué? Porque simplemente hay empresas que calientan el aire a través del agua o directamente a través del aire. Llegamos a los generadores, como estaba anticipando. Los generadores tienen un rango a partir de 50 kilovatios, hasta 300 kilovatios. Los sectores de aplicaciones pueden ser centros deportivos, almacenes o también los invernaderos, como hemos visto con la caldera. ¿Cuáles son los sectores? Como habéis visto, muchas veces son invernaderos, granjas. ¿Por qué? Porque muchas veces estas instalaciones se encuentran en zonas donde no llega la red de gas. Y por esto, estas aplicaciones utilizan muchas veces gasoil. Eso significa que el gasoil, comparado como ahora vamos a ver, cuesta mucho más del pellet. Y el pellet, donde hay consumos muy altos, permiten ahorros importantes. ¿Cuáles son la tipología de biomasa que puede ser utilizada? Aquí podemos ver algunos ejemplos, pero claramente hay mucho más. Naturalmente, nuestro equipo funciona con pellets de madera, que es de la tipología de combustible que Bemax aconseja por un utilizo perfecto y performante de las máquinas. Pero hemos descubierto también que hay otra tipología de combustible que permite el funcionamiento en nuestra máquina, como vemos aquí, por ejemplo, huesos de aceituna, cáscara de nueces o, por ejemplo, nueces de ciruelas. ¿Cuál es la ventaja? Naturalmente, los otros combustibles que no son pellets de madera puede ser una ventaja por las industrias que lo tiene como descarto y por esto tiene un recurso gratuito que puede ser utilizado por la combustión. Claramente, las industrias que pueden beneficiar de estos combustibles alternativos de manera gratuita tienen una muy grande ventaja porque no tiene un combustible a coste cero.
Aquí me gustaría poner también un paréntesis, si vuelves a la diapositiva anterior, sobre precisamente los huesos de oliva. Aquí, en la península ibérica en concreto, tenemos varias instalaciones con vuestros quemadores Bemax que están funcionando con hueso de aceituna y trabajamos conjuntamente con Bemax en adaptar el quemador, en concreto la parrilla del quemador, para quemar con total éxito este combustible que en muchos casos es bastante más económico que el hueso de la aceituna. Perdón, que el pellet de madera. Claro, claro, y además, Clara, vemos cada vez que entramos en nuevo mercado, el mercado siempre se descubre nueva tipología de combustible, pero claramente Bimax hace un filtro sobre lo que son combustibles aceptables y lo que no son aceptables, porque hay mucho tipo de biomasa, pero hay que hacer un filtro sobre lo que se puede utilizar y lo que no se puede utilizar, porque claramente más bajamos con la calidad de combustible, más bajas son las performances de la máquina y mucho más son la limpieza que hay que hacer. ¿Okay? Aquí podemos ir rápido porque describe más o menos cómo es el funcionamiento de la máquina, de nuestra máquina, pero podemos ir a las cosas más interesantes, o sea, las claves del éxito de los equipos a biomasa. Aquí podemos ver, vamos a ver 3 representaciones del ahorro representado del cambio a partir de unos combustibles fósiles con el pellet. Claramente hay que tomar con mucho cuidado los números que podéis ver en esta pantalla porque son tarifas del mercado italiano y también son tarifas que se desarrollaron antes de la temporada de COVID. O sea que, como todo el mundo sabe, los precios del combustible fósil pueden bajar según de los momentos. Pero es muy útil por ver la diferencia entre el utilizo del combustible fósil y la biomasa. Aquí, por ejemplo, podemos ver un ejemplo muy sencillo del cambio de una comparación desde el gasoil y el pellet. Por ejemplo, la relación entre gasoil y pellet es la siguiente. 1 litro de gasoil genera la misma energía de 2 kilogramos de pellet. Por lo tanto, aquí podemos ver el coste de 1 litro de gasoil y el coste de 2 kilogramos de pellet. En Italia, el precio de referencia por el utilizo doméstico del gasoil es 1,20. El pellet, cada kilo, el precio medio de mercado es 0,30. Por lo tanto, 2 kilos son 0,60. La utilidad de esta representación es ver cómo más suben los consumos, también más grandes son los ahorros. O sea, una industria que cambia, que tiene un sistema de calefacción a gasoil y cambia con el pellet, tiene un ahorro de 50%. Que si hablamos, por ejemplo, de un consumo, de un coste anual de 120.000 euros, cambiando con el pellet se convierte más o menos en 60.000 euros, que no es poco. Me gustaría incluir aquí, si no te importa, el hecho de que el precio, como bien decía Andrea, el precio tanto del combustible fósil, evidentemente, como del pellet es variable a lo largo del año. Entonces, nosotros tenemos varios clientes que tienen grandes consumos de pellet, por ejemplo, para invernaderos o para naves industriales. ¿Y qué es lo que hacen ellos? Pues fijaos, lo que hacen es tener un silo, un depósito de combustible suficientemente grande y llenar ese silo en los meses de verano, donde el precio del pellet puede llegar a caer hasta un 40%, depende de la zona de España. Entonces, la gran diferencia es de comprar el pellet en temporada baja, o sea, en verano, o comprarlo en invierno. Si tienes un depósito de combustible lo suficientemente grande, puedes comprarlo cuando el precio está más bajo, o sea, en verano, y utilizarlo a lo largo del año cuando lo necesites. Claro. Bueno, aquí tenemos también otro ejemplo con otro combustible de gas, por ejemplo, donde hay siempre
podemos ver el nivel de ahorro, como más subimos con la consumación, también aumenta los ahorros. Y aquí podemos ver los números siempre con tarifa desarrollada a partir del mercado italiano. Pero claramente, por ejemplo, en vuestro caso, en el mercado español, no somos muy lejos desde estos valores. Puede ser un poquito menos, pero siempre podemos ver el ahorro que se consigue cambiando desde combustible fósil a combustible de biomasa. Y esto también es otro ejemplo. Bueno, vamos al grano y vamos a ver casos concretos de cambios. Y también os quiero enseñar algunas imágenes, así podéis tener una idea más concreta de los cambios que se puede hacer con los quemadores a pellet. Aquí, por ejemplo, podemos ver una imagen clásica de la conversión de una caldera desde gasoil a pellet. Como podéis ver, la transformación ha sido muy simple porque se ha tratado nada más de quitar el quemador a gasoil y adaptar la puerta por permitir al quemador de pellet de entrar en la cámara de combustión de la caldera. Podemos empezar con los casos prácticos de instalaciones. Aquí, ¿qué podéis ver? Aquí podemos ver una caldera doméstica instalada en una casa y ahora vamos a ver en detalle los ahorros que pudo conseguir esta instalación. Esta caldera que vimos, o sea, esta, es una Bimax Bombi 34 kilovatios. Se instaló en una casa de 500 metros cuadrados y antes de la instalación de la caldera tenía una caldera de gasoil. El consumo anual de gasoil era de 3.900 euros. De hecho, consumaban, como podéis ver, 3.200 litros de gasoil cada año. Claramente, cuando el usuario vio los ahorros que podía conseguir con el pellet, se interesó mucho a esta cosa y quiso instalar una caldera y después el primer año pudo verificar el ahorro con el pellet. Podéis ver que desde un precio de 3.900 bajó a 1.800 euros de coste de combustible por calentar la casa. El cliente hubo 2.100 euros de ahorro cada año. Y esto se traduce en que cada año, a partir de ahora, el cliente no gastará 3.900 como antes con el gasoil, pero tendrá un coste fijo de calefacción de 1.800. Además del ahorro, en la zona donde habrá incentivo, el coste, el retorno en la inversión será más rápido porque además del ahorro que puede conseguir cada año, tendrá otra ayuda si hay ayuda financiera por el pasaje desde gasoil a pellet. De hecho, no en todos los países hay, pero donde hay, permite ¿cómo puedo decir?, de dar un empuje más fuerte al cambio de la conversión entre gasoil y pellet. Aquí, si me permites un momento, simplemente para que nos hagamos una idea de lo que estamos hablando aquí. Si miráis en nuestra página web, en techsostenible.com, veréis que este modelo de caldera en 50 kilovatios tiene un precio de 3.745 euros, más impuestos. ¿Qué quiere decir eso? Pues que estamos amortizando la instalación literalmente. En 2 años, al realizar este cambio, se amortiza la instalación. Y no solamente eso, el coste de instalación es ridículo, porque en realidad lo que estamos haciendo es sustituir una caldera de combustibles fósiles por una caldera de pellet. Por lo tanto, toda la parte hidráulica se aprovecha todo. En algunos casos sí que hay que hacer algún reacondicionamiento de la salida de humos. Pero en la gran mayoría de los casos estamos hablando de amortizaciones de entre 2-3 años. Perdón, Andrea, adelante. Claro, y lo que quería decir es que además de que en 2 años entramos desde la inversión, y donde hay incentivo,
el retorno es más rápido además. Aquí podemos ver otra instalación. Aquí saltamos en el sector industrial, podemos decir. Aquí podemos ver una caldera instalada en un container. Normalmente esta instalación se hace en la zona donde no se puede reformar o hay dificultades a reformar el cuarto caldera. Por lo tanto, la caldera y todo el sistema hidráulico se instala en un container. Esta caldera es una caldera de 300 kilovatios. Se instaló en un colegio y este colegio utilizaba gas antes. La superficie calentada es de 2060 metros cuadrados y con el gas este colegio tenía un coste anual de 23.000 euros. Con el gas, los ahorros, hago una pequeña paréntesis, con el gas los ahorros son un poquito menos comparado al gasoil, donde con el gasoil es un 50%, con el gas son más o menos un 35-40%, que es siempre algo importante. Como podéis ver aquí, pasando a una caldera, a una solución de biomasa, el colegio bajó los costes de calefacción anual a 13.800 euros. O sea, cada año este colegio puede ahorra de hecho 9.200 euros. Otra instalación. Aquí podemos ver la misma caldera que vimos antes, pero se instalaron dos calderas. Son siempre dos calderas de 300 kilovatios, pero cambiamos de sector. Aquí hablamos de un invernadero. En este invernadero, con superficie 5.000 metros cuadrados, se instalaron dos calderas de 300 kilovatios. Mirar el coste que este cliente tenía con el gasoil. Este cliente, antes de la conversión, claramente tenía dos calderas de gasoil que convirtió completamente con dos calderas de pellet. Los costes anuales de calefacción por esta empresa era de 45.080 euros. Y claramente, como podéis imaginar, era un coste muy importante por la empresa. De hecho, el precio de la calefacción era casi insostenible. El cliente decidió de pasar a la biomasa y, como podéis ver, bajaron los costes de calefacción a 28.000 euros. O sea, estamos hablando de 17.000 euros de ahorro cada año por esta empresa. Aquí, Andrea, te he de decir que nosotros también tenemos clientes en España que nos han dicho literalmente, suerte que cambié la caldera porque mi negocio con el gasto que tenía en combustibles fósiles antes, hoy en día sería del todo inviable. He calculado, he mirado el precio de estas calderas, el precio venta público son de 22.000 euros, una caldera de 300 kilovatios, por lo tanto nos vamos a un periodo de amortización de 2 años, entre 2-3 años. Claro. Y quería comentarte una cosa, porque claramente ya podéis con este ejemplo imaginar la conveniencia de cambiar de este gasoil el pellet. Si además llegan algún incentivo, la conveniencia es máxima. De hecho, podéis ver cómo muchas instalaciones de esta se hicieron en Italia, porque en Italia de momento hay muchos incentivos. Así que la gente, en lugar de cambiar los quemadores, cambia directamente todo el equipo porque es más conveniente y además es más eficiente. Otro ejemplo, vamos a ver el ejemplo de una caldera de 500 kilovatios. Esta caldera siempre se instaló en un invernadero, pero un poquito más grande. Por lo tanto, se utilizó una caldera directamente de 500 kilovatios. La superficie calentada era de 7.200 metros cuadrados y los costes anuales
era de 71.050 euros. Podéis ver, aquí se cambió desde gasoil a pellet. Podemos ver los costes de calefacción, cómo bajaron. Los costes de calefacción bajaron a 36.395 euros. O sea que el cliente ha tenido 34.655 euros de ahorro. El precio de esta caldera es de 38.000 euros, por lo tanto, amortización en un año. Claro, podemos imaginarnos cuánto corto sea el, ¿cómo se llama, David? El retorno en la inversión. Sí, el retorno de la inversión es un año, es la amortización. Sí, porque además hay muchas otras instalaciones que el retorno en la inversión es mucho más largo. Así que con estos números podemos concretamente ver cuánto rápido sea el retorno en la inversión. Además, perdona. Perdón. Bueno, quiere decir cómo es rápido el retorno de la inversión. Además, los cálculos, iba a decir, los cálculos del ahorro no es algo de complicado de imaginar, porque simplemente empezando con los costes de combustible que el cliente tiene, de momento, puede de manera muy sencilla calcular cuánto sería el ahorro pasando con el pellet, porque la energía que me genera un litro de gasoil, por ejemplo, es la misma que genera 2 kilogramos de pellet. Así que también antes de empezar un trabajo de inversión en estos equipos, los clientes pueden de manera muy sencilla calcular cuál podría ser su ahorro cambiando desde combustible fósil a pellet. Otro ejemplo, aquí hablamos de una conversión en un horno de pan. Aquí se convirtió simplemente solo el quemador. Este sector de panadería es un sector que en los años hubo mucho éxito y ahora vamos a ver por qué. Es siempre una cuestión de ahorro. Aquí podemos ver algunos detalles del horno que está representado en la imagen. Es un horno de 70 kilovatios donde se instaló un quemador de 100 kilovatios. Es un horno que trabaja 6 días a la semana y cada día trabaja 6 horas. Luego podemos ver también los detalles sobre cuánto pan se produce cada día. Pero, ¿cuál es la información más importante por nosotros? La información más importante son las comparaciones de coste antes y después. Aquí hay varios detalles sobre el poder calorífico con el gasoil, como podéis ver, y el poder calorífico con el pellet. Pero todas estas informaciones, muchas informaciones que podéis ver en esta hoja, la voy a resumir en la siguiente. O sea, un quemador de 100 kilovatios instalado en un horno de panadería, donde antes con el quemador a gasoil había un coste anual de 14.976 euros, convirtiendo a biomasa, la panadería consiguió un coste anual de 6.364 euros, que por una panadería bajar de este coste anual representa mucho. La panadería, de hecho, hubo un ahorro de 8.612 euros. Yo creo que aquí también hay que mencionar un valor añadido y es pasar de tener un horno de pan que funciona con gasóleo, con combustibles fósiles, a utilizar pellet de madera, o sea, de alguna manera leña, ¿no? Es una manera más tradicional, es un valor añadido de cara al cliente también. Claro, además, quien tiene los dueños de la panadería se puede enterar mejor, porque también en muchas conversiones donde se hizo la conversión desde gasoil a pellet, nos puede confirmar que hubo también una ventaja en el proceso de cocinado del pan, porque claramente con combustible líquido
hay mucho más nivel de humedad que con combustible sólido, porque el pellet, de hecho, como dijo David, me puede garantizar el mismo proceso de cocinado de la leña, pero la ventaja es que es de manera automática y también me permite de lograr un ahorro muy importante. Ok, hemos visto lo principal ejemplo de la conversión desde gasoil a pellet, otro combustible. Ahora hemos visto lo principal posibilidad de ahorro. Ahora os voy a enseñar algunas instalaciones. Aquí, esta última foto de esta presentación. Llevamos 30 minutos de presentación, te pido que seamos lo más breve posibles, por favor, Andrea. Perfecto, hago algo muy rápido para enseñarlo la última foto. De hecho, falta un poco minuto, ya hemos acabado. Aquí vemos un generador instalado en un almacén, por ejemplo. Aquí otro generador con un sistema de canalización por calentar otra zona. Siempre generador por un almacén. Aquí también. Estos son los generadores de aire caliente. Estos son generadores en un container porque se puso fuera de la instalación. Siempre un generador en un invernadero, pues su sistema de canalización por distribuir el aire. Ese sistema de canalización, por cierto, muy interesante para invernaderos aquí en nuestro país y yo lo he visto bastante por allí por Italia. Aquí en España no lo he visto y es un sistema muy económico, muy práctico y fiable, que nos permite canalizar el aire al lugar donde queramos. Se trata, como veis, como una especie de preservativo gigante y se pueden hacer agujeritos en las zonas donde queramos que salga el aire caliente. Claro. Esto es una calefacción en un campo de tenis, donde también en este campo, pasando de gasoil a pellet, por cada campo, desde 20.000 euros calentando a gasoil, cortó el precio a 10.000 o por ahí. Por lo tanto, hubo una ventaja muy grande en la conversión. Instalación en horno de panadería. También horno clásico, porque se hace también instalación en horno clásico de pan a piedra. También esto, David lo conoce porque se hizo en España. Secaderos de tabaco, también David lo conoce muy bien. Esto se hizo en Extremadura, sí. Y siempre las instalaciones los container. Esto vamos a terminar porque es la última foto. Esto es una instalación de 6 calderas de 300 en serie que se instalaron en una industria que pinta las componentes de la furgoneta y por lo tanto calientan el agua para calentar el aire por secar la pintura. Fenomenal. Y nosotros esta semana en concreto estamos entregando una instalación con una caldera del fabricante de calderas de vapor Atsu, que es un fabricante español, en el que hemos sustituido el quemador de gasóleo por un quemador Bemax de pellet. Y esto es para un proceso de fabricación de ginebra. O sea que, como veis, el abanico de posibilidades con este tipo de soluciones técnicas es muy amplio. Yo quería hacerte algunas preguntas que nos han realizado durante la presentación y te pido que seas lo más rápido posible la contestación. Una de ellas se refiere a la limpieza de la ceniza en calderas adaptadas, cuando lo que estamos haciendo es sustituir un quemador de gasóleo por uno de pellet. ¿Cómo se hace la limpieza de ceniza? Normalmente depende, hay dos posibilidades. O la puerta de la caldera gasoil se puede abrir de manera, abrir como una caldera de pellet, como podéis ver en la imagen aquí, por ejemplo. Si es posible esto, bueno, puedo hacer de manera muy fácil la limpieza, como una caldera pellet. Si no, la que tiene la puerta fija, normalmente se hace un carrito de extracción del quemador y a partir de la abertura de la puerta, cuando he quitado el quemador, se puede con un extractor de ceniza limpiar
la parte interior de la caldera. Esto es como actúan lo que cambian un quemador en una caldera gasoil, por ejemplo. Entonces, una de las ventajas de utilizar vuestra caldera es que ya tiene, como se ve en la foto que tenemos en la pantalla ahora mismo, abajo tiene una puertecita precisamente para limpiar la ceniza que vaya cayendo, y esto se hace con un aspirador industrial y se tarda 30 segundos, ¿eh? Es un proceso muy rápido. Pocos minutos. Y la otra posibilidad es en las calderas donde no hay esta puerta de acceso a la base de la caldera, es hacer un sistema que permita extraer el quemador rápidamente para poder hacer la limpieza. Esta limpieza se hace aproximadamente en una caldera industrial. ¿Con qué frecuencia se está haciendo, Andrea, por favor? Normalmente, bueno, depende de cuánta hora trabaja por el día, pero normalmente cada semana. Fenomenal, una vez a la semana. Esto más que una pregunta es un comentario que nos hace un cliente, que precisamente es un cliente que tiene uno de nuestros quemadores en un invernadero, y este cliente nos dice que una de las ventajas que no hemos hablado es que estamos reduciendo la huella de carbono del proceso productivo. Claro. Y que esto es algo que ayuda a exportar. Si no os lo habéis encontrado todavía, las empresas que exportáis, cada vez más se está pidiendo la huella de carbono. Si tenéis un proceso productivo en el que utilizáis combustibles fósiles, la huella de carbono es elevada. Al sustituirla por una solución como la que os estamos enseñando hoy, reducimos considerablemente la huella de carbono y eso ayuda a exportar mejor vuestros productos, ¿eh? De hecho, nosotros hemos realizado instalaciones en las que el cliente, por ejemplo, bueno, pues, una empresa distribuidora alemana que le dijo, mira, yo no te voy a comprar más porque tu huella de carbono es demasiado alta y no entra dentro de la política de nuestra empresa. Entonces, lo que hicimos ahí fue eliminar los combustibles fósiles, poner sistemas con biomasa y reducir la huella de carbono, y por lo tanto este cliente pudo mantener a su mayor cliente, que es una empresa distribuidora en Alemania. Otra pregunta que nos estaban haciendo se refiere a los sistemas de telegestión. Sí. Todos vuestros sistemas tienen de serie un sistema de telegestión, ¿es correcto? Sí, correcto. Tienes un sistema de telegestión que permite, son dos de hecho, un sistema de telegestión por el cliente, por el usuario, que se traduce en una aplicación en el móvil, descargable gratuitamente y que permite al cliente de manejar el quemador, o sea, todo lo que puede hacer el usuario de la pantalla lo puede hacer desde el móvil, y claramente esto es una ventaja porque el cliente casi no va a mirar más la pantalla del quemador si tiene todo en el móvil. Por el servicio técnico hay un sistema, un programa por ordenador que permite de arreglar todos los parámetros técnicos del equipo desde lejos. O sea, un instalador, por ejemplo, en Barcelona puede arreglar un quemador conectado que está instalado en Madrid, por ejemplo. Sí, de hecho, esto es algo que nosotros lo utilizamos bastante a menudo. Nos permite monitorizar las máquinas que tenemos por toda España y en el caso de que haya alguna alarma o cualquier cosa, la recibimos en pantalla y podemos actuar en muchos casos sin que el cliente ni siquiera se dé cuenta o tenga ninguna interrupción de servicio. La última pregunta que quería hacer, hay más preguntas, pero por ser escuetos, yo creo que esta pregunta es interesante, ¿no? Todos conocemos que hay calderas, sobre todo de fabricantes austríacos, de muy alta tecnología, con unos precios que son muy elevados. Y la pregunta se refiere a bueno, pues ¿qué ventajas podía tener una caldera austríaca en la que a menudo la inversión no es solo el doble, sino puede ser el triple o 4 veces más con respecto a vuestros productos? Bueno, nosotros conocemos bien que hay calderas de otros productores austríacos o alemanes que costan mucho más de nuestra. Naturalmente, es el mundo de la caldera que podemos comparar, por ejemplo, el mundo de los coches. Es como comparar una Fiat o una Ferrari o una Volkswagen o una Mercedes. Claramente, nuestros equipos lo que hacen es la tarea de calentar, el proceso de calefacción. Claramente, se puede añadir más accesorio extra y aumentar el precio, o respetar las funciones básicas de los equipos y ofrecer un precio competitivo. Esto ha sido la elección, la política de nuestra empresa. O sea, de ofrecer un producto que puede satisfacer la necesidad de calefacción con un producto simple y a nivel de precio competitivo. Luego, además, también si miramos las calderas austríacas, también tienen otro precio porque
también son costes de marcas que donde se paga también el marketing muy agresivo de esta empresa y por lo tanto todo se justifica en un precio más alto. Pero si nosotros nos concentramos en la necesidad de calentar un proceso o una casa, hace el mismo trabajo tanto Bemax como otra marca alemana o austríaca, por ejemplo. Es una buena manera de acabar tu presentación. Te agradecemos muchísimo tu celeridad y que haya sido escueto. Nos has dado muchísima información, muy interesante. Nosotros, bueno, añadir, pues trabajamos como sabéis, con marcas austriacas, trabajamos también con Bemax. Son nichos de mercado diferentes. Yo creo que en el sector industrial o incluso doméstico, ¿no? O sea, la gran diferencia es que un equipo Bemax, pues sí que es cierto que requiere de un poco más de limpieza, comparado con equipos austriacos que son totalmente automatizados. Pero principalmente esa es la gran diferencia y al final lo que se trata es de ver las prestaciones de unos equipos, las prestaciones de otros y el precio y el tiempo de amortización y a partir de esos datos tomar la decisión. Os agradecemos a todos vuestra atención esta mañana y yo te quiero agradecer, Andrea, tu presentación, que creo que ha sido muy, muy ilustrativa y que nos permite ver las grandes ventajas de vuestros productos. Gracias a todos, que tengáis un buen día. Gracias a todos y gracias a ti, David. Adiós. Adiós. Si has aprendido algo con este vídeo, te agradeceremos mucho que cliques un me gusta, que compartas el vídeo con tus amigos, con tus familiares, con conocidos y que dejes comentarios, preguntas. Estaremos encantados de contestar a todas las dudas que tengáis. Hay más vídeos como este colgados en nuestro canal YouTube. Si te suscribes, podrás recibir automáticamente todos los episodios nuevos que vayamos colgando. Y por último, recordarte que puedes participar en nuestro blog, en nuestra página web, donde encontrarás muchísima información y preguntas que son contestadas por especialistas.